Saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación, Natalia, Pastor Juan Marcos, mil gracias por la invitación y me encanta el título del evento, Reto para Valientes, porque creo que es ante eso que estamos enfrentados en la sociedad actual. Hoy quiero simplemente compartir tres reflexiones muy básicas porque queremos también poder tener esa retroalimentación, como decía Natalia, y poder contestar algunas dudas que tengan nuestros oyentes o televidentes o como se dice ahora en las redes, pero las personas que estamos en el evento. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que estamos viviendo tiempos muy especiales. Yo sé que a veces cuando ustedes ven las noticias, oímos en la radio, hablamos con los vecinos, etcétera, parece que estuviéramos en un momento de extravío total de la sensatez. A veces a uno se le hace que las cosas más lógicas que deberían hacerse no se hacen. Hay como un ambiente de desesperanza, de conflicto en casi todas las áreas y eso nos tiende a rodear. Y la verdad es que estamos enfrentados ante una agenda que nos quieren imponer y que nos vienen trayendo poco a poco en las diferentes esferas de la sociedad. Una esfera que quiere romper con la identidad de las personas, una esfera que quiere acabar con toda forma de autoridad, una agenda que quiere romper el orden específico que tenemos en la sociedad y dentro de eso atacar dos pilares básicos de la sociedad occidental, que son la familia y la iglesia. Por eso es que a veces en el Congreso de la República encontramos frente a las cosas más sencillas que meten articulillos, que meten puntos que siempre van casi para destruir el orden que está dado en la familia, la autoridad que está dada en la familia, para destruir esos modelos que tenemos nosotros de estructuración social. Recuerden que la familia es no solamente el ladrillo, sino la célula básica de la sociedad, es decir, la sociedad está hecha por familias. Y cuando nosotros hablamos de autoridad y gobierno, recuerden que si bien la primera esfera de gobierno es el autogobierno, pues la segunda es la familia. Y de hecho en la palabra el Señor nos habla también sobre gobernar bien nuestra casa y eso se refiere específicamente a la familia. Pero ante eso, ¿qué hacer? Y yo siempre les traigo a las personas una propuesta muy básica. Yo les digo que estamos en momentos de rehabilitar el sentido común. Parece tan sencillo, parece tan simple, pero es tan difícil porque estamos oyendo voces, comentarios en redes, tendencias y siempre se habla sobre cositas, sobre temitas, pero yo creo que es hora que nosotros nos paremos y digamos, ¿cómo podemos rehabilitar nosotros el sentido común ante este extravío de la sensatez? Pues rehabilitemos el sentido común y eso no es más que saber cómo deben funcionar las cosas y aplicar lo que funciona, lo que está comprobado que sirve, lo que conduce a mejorar nuestras condiciones como sociedad, a tener mayor libertad, a tener mayor prosperidad, a tener mayor seguridad. Recuerden que todo sistema de pensamiento, toda ideología, todo modelo de gobierno está compuesto por, digamos, tres fundamentos básicos. Unos principios de donde se pueden extrapolar las normas y finalmente las leyes, unos valores que modelan comportamientos y finalmente modelan la cultura y unos modelos que finalmente se convierten en los sistemas que nosotros usamos, sistemas de salud, sistema educativo, sistema económico, etcétera. Depende de lo que nosotros pongamos en cada una de esas tres casillas, pues los resultados que vamos a obtener. Es así de sencillo. La pregunta es, ¿qué principios son los que nosotros estamos poniendo? ¿Qué valores son los que estamos aplicando y qué modelos son los que tenemos en la sociedad? Nosotros deberíamos hacer esa rehabilitación del sentido común y poner lo que produce sociedades más libres, más prósperas y sociedades que tengan ese orden y esa capacidad de que podamos también crecer como sociedad y generar desarrollo. La buena noticia es que nosotros eso ya lo tenemos escrito. Esos principios, esos valores y esos modelos, el Señor en su misericordia y en su gracia nos los dejó en la palabra de Dios. Y donde sea, en cualquier latitud que se han aplicado esa misma fórmula, creyendo o no, fíjense que este no es un tema religioso, es un tema de sentido común. Cuando se aplican los principios, los valores y tenemos los modelos correctos, se produce un cambio en la sociedad. Entonces, la primera reflexión que quiero dejar con ustedes es: las ideas tienen consecuencias. No subestimemos las ideas.
A veces la gente dice, no, pero ese es un tema ideológico, eso son bobadas de aquí, eso que están hablando allí nunca va a pasar. Cuidado, las ideas tienen consecuencias y se empieza con una palabra, empiezan a cambiar las estructuras en la mente, la gente empieza a aceptarlos y finalmente tenemos consecuencias desastrosas en nuestra sociedad. Teniendo eso en cuenta, quería contarles también entonces cómo ha sido esa experiencia en el Congreso. Nosotros allí por la misericordia de Dios llegamos y soy uno de 172 representantes a la Cámara. Y ahí poco a poco, al principio en esa lucha permanente, porque empezábamos a ver que llegaban una cantidad de proyectos con cosas locas, el divorcio express, diferentes proyectos que quieren cambiar, el orden de los apellidos incluso, o sea, una cantidad de temas que nosotros veíamos, venga, a veces son cosas que parecen tan simples, tan sin sentido, pero resulta que están dirigidas específicamente a destruir la autoridad y el orden específico que debe haber en la familia. Ahora incluso muchas ONGs, muchos gobiernos, incluso agencias multilaterales nos han traído muchos temas de refuerzo positivo, por ejemplo en temas de género. Y a veces la gente dice, bueno, pero ¿eso qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Nosotros como cristianos creemos en el valor de la mujer, creemos en el valor del hombre, creemos que son complementarios y creemos en un valor superior y es la suma de esas dos potencialidades en la familia, en el matrimonio. Nosotros no hemos entendido todavía la grandeza de ese pacto matrimonial. Entonces, cuando nosotros entendemos estos temas, empezamos a ver por qué los quieren bombardear desde todas las áreas. A veces con cosas simples como otorgar un crédito. Miren la experiencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, en Cartagena, donde hacemos un trabajo de estímulo de nuevos negocios, de emprendimientos, etcétera, porque muchas de estas organizaciones están dando solo créditos hacia la mujer. Cuando llegaba una familia desplazada, ahora es cierto, muchas veces llegan las mujeres solas con los niños, todas esas realidades son ciertas, pero también lo vimos en el caso de la familia y lo quiero traer de ejemplo para que ustedes lo vean. Llegaba la familia desplazada, el hombre, la mujer con sus 2, 3, 4 niños y al pedirle a ella que se reuniera con otras mujeres para poder obtener el crédito, en una cosa que parece tan sencilla se empezaba a dar un desbalance en el orden y en la autoridad que hay dentro de la familia. Al invertir ese poder, lo que vimos fue una dinámica muy interesante en las casas. Ella era la que empezaba a controlar de alguna manera todo el tema de finanzas, etcétera, y empezaba a cambiar esa estructura de autoridad en la familia. Al hombre le tocaba salir a ver cómo se rebuscaba la plata y muchas veces, porque en eso también nosotros como hombres somos muy fáciles a ceder a lo más fácil, entonces empieza a desentender de la familia y terminaba o en la tienda hablando con los amigos o si quería conseguir recursos, entonces recurriendo a prácticas a veces muy complicadas que finalmente terminaban rompiendo la familia porque la señora se cansa, se rompe la familia, luego va a buscar otra pareja por protección y sistemas así que empezaban a romper totalmente la estructura familiar. Entonces miren que a veces cosas muy simples como una política pública pueden empezar a tener una repercusión grande en la familia. ¿Ante qué nos hemos visto enfrentados en el Congreso? Por ejemplo, a proyectos como el que pretendía o la ley que prohíbe el castigo físico en niños. Allí yo tuve muchos ataques porque me opuse desde un principio a la ley, no porque esté de acuerdo con que se maltraten los niños como lo dijeron, porque el maltrato físico está totalmente proscrito en el ordenamiento legal colombiano y nosotros estamos totalmente en contra, sino simplemente es porque cada día se quiere meter más el Estado en la esfera que es de la familia y de alguna manera socavar o romper esa libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. En ese momento les dijimos con claridad, los hijos son de los padres, no son del Estado. Y allí en el Congreso mismo nos dijeron, no señor, eso es lo que hay que ver, hasta dónde sí tienen los padres la libertad de poder educar a sus hijos o no, porque prima el bien mayor, porque una cantidad de temas. Miren, estamos ante una lucha seria y nosotros tenemos que entender precisamente esas dinámicas que están ocurriendo en nuestra sociedad y entender por qué es hora de que nosotros también levantemos nuestras banderas. Nosotros hemos podido dar desde el Congreso también una lucha en defensa de la vida, hemos podido parar el proyecto de eutanasia, una cantidad de otros logros,
pero sin embargo vemos que día a día se siguen presentando iniciativas que pretenden socavar esa capacidad de los padres. Ahora estamos enfrentados frente a un proyecto de ley que pretende multar a los papás cuando sus hijos no van al colegio, lo cual nos parece absolutamente complicado, y allí estamos también dando esa batalla porque creemos firmemente en esa libertad y ese derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Dentro de esa convicción hemos decidido también pasar un proyecto de ley que lo estaremos presentando en estos días, donde dejamos explícito esa autoridad, esa libertad que tenemos los padres para escoger qué tipo de educación es la que pueden recibir nuestros hijos, incluso en planteles públicos. Tenemos que entender algo muy claramente, y esa es la segunda reflexión. Este tema no es de dominio, pero sí es de influencia. Es decir, no necesariamente tenemos que ser mayorías para poder lograr las cosas, pero sí desde nuestra casa, desde nuestro rango de influencia, podemos empezar a hacer que las cosas cambien en nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestros familiares, explicarle a otros padres por qué tenemos que dar ese paso al frente y tomar esa responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Y finalmente, dejarles qué debemos hacer, porque yo creo que cuando nosotros somos conscientes que como padres tenemos esa responsabilidad, que esa batalla ideológica, que esa lucha de cosmovisiones de la que yo siempre hablo, el campo de batalla es la mente y el corazón de nuestros hijos, pues entendemos que depende es de nosotros, no de lo mucho que puedan hacer ellos, sino de lo que a veces dejamos de hacer nosotros como papás. A veces nosotros estamos cediendo el terreno, estamos cediendo el espacio en nuestras mismas casas, en los contenidos que se ven, en qué información es la que están recibiendo nuestros hijos, cuáles son los amigos, qué es lo que le están enseñando, y ahora no tanto en el colegio solamente, sino también en las universidades, que es otro tema del que tenemos que empezar a preocuparnos y empezar a ver qué es las acciones que tenemos que hacer nosotros como padres. Claro que tenemos que orar, pero esta tercera reflexión es muy importante. No podemos pedirle a Dios lo que Él nos pide hacer a nosotros. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y empezar a ocupar esos espacios que no podemos ceder, porque cualquier espacio que nosotros estemos cediendo en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, es por donde ellos van a entrar. Y cada día estamos sometidos a una mayor influencia del gobierno, del Estado en los asuntos familiares. Esas son las reflexiones que quería yo dejarles hoy, decirles que la buena noticia es que el Señor está con nosotros, que Él ha dejado una estructura familiar, Él ha dejado un modelo perfecto para la sociedad y que somos nosotros como padres los encargados de construir nuestra casa, de responsabilizarnos de la educación de nuestros hijos, de la formación de nuestros hijos, de acompañarlos en ese proceso maravilloso de desarrollo a través de las diferentes edades. Y finalmente, de poder entregarle a nuestra sociedad ciudadanos que apliquen esos principios, esos valores y esos modelos correctos para construir una mejor sociedad. La buena noticia es que está en nuestras manos, que no depende de lo que nos dejen o no nos dejen hacer, porque el gobierno, la responsabilidad de nuestras casas es en manos de nosotros como padres. Muchas gracias, Natalia. Espero que estas 3 reflexiones sean de mucha ayuda para nuestros padres o las personas que nos ven hoy en día. Y bueno, estoy atento a contestar las preguntas. Gracias, representante. Muchas gracias. Qué bendición de verdad poder escuchar estos temas tan importantes, afianzarlos en nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque uno de los temores más grandes que tienen las familias cuando deciden o quieren decidir educar en casa es, pero ¿será que sí puedo? ¿Será que me dejan? Y tenemos esa idea que se nos ha venido implementando a través de los años de que tenemos como que pedirle permiso a alguien para hacer lo que realmente Dios nos ha delegado como un derecho natural y una responsabilidad natural a los padres. Ayer el pastor Juan Marcos decía, mira, nadie va a amar más a tus hijos, nadie va a invertir más en sus hijos que sus propios padres. Así que el temor no debe ser ese, más bien debe ser, quiero hacer lo mejor por ellos y me voy a esforzar buscando los mejores recursos, buscando las mejores maneras, ¿verdad? Pero sabiendo que ya tenemos esa libertad. Bueno, vamos a ir con preguntas porque sí tenemos algunas de ellas. La primera pregunta
mencionaba, doctor Carlos Eduardo, es que hay 172, 173 representantes. ¿Por qué los cristianos no tenemos más representantes o no tenemos representantes, digamos, de una manera colectiva en el Congreso de la República? ¿Por qué? Yo creo que nosotros poco a poco o históricamente hemos ido abandonando ciertos espacios que ahora entendemos que es necesario, en los cuales es necesario participar. Yo les hablaba ahorita que no es un tema de dominio, pero sí es un tema de influencia. Y resulta que en la democracia los números cuentan, porque finalmente las cosas se deciden por votación en las comisiones. Yo todos los días le pido al Señor, ojalá tuviéramos por lo menos 7. Es que son 7 comisiones constitucionales en el Congreso. Nosotros estamos en la comisión séptima y estamos monitoreando permanentemente la comisión primera, pero no alcanzamos, por ejemplo, a tener una persona todo el tiempo en la comisión quinta o en la comisión sexta donde se definen los temas de educación. Entonces, explíquenos un poquito más así desmenuzadito para los que no entendemos claro mucho que qué sí. es eso de las comisiones, que tengo representación, que no tengo, cómo el cristiano debería tener más representación. Explícanos, por favor. Bueno, el Congreso es un espacio maravilloso. En Colombia es bicameral, es decir, está dividido en Senado y Cámara de Representantes. Para que una ley haga su trámite a ser ley de la República, una ley ordinaria tiene que pasar por 4 debates. 2 en comisiones, en Senado y Cámara, y 2 en plenaria, en Senado y Cámara. Esas comisiones están divididas por temas. Por ejemplo, la comisión en la que yo estoy, que es la comisión séptima, maneja todos los temas de salud, de trabajo, función pública, deporte, familia, etcétera. Pero hay otras comisiones, por ejemplo, como las terceras y cuartas, que manejan los temas presupuestales, temas económicos, la comisión primera, todos los temas constitucionales, las leyes estatutarias, otro tipo de leyes, y comisiones como la quinta, que maneja temas energéticos, y la sexta, donde se manejan temas de transporte, educación, etcétera. Entonces, lo ideal para mí sería por lo menos tener una persona en cada comisión, porque no es un tema de dominio, sino de influencia. Claro, y cuando sí. nosotros hablamos desde el sentido común, encontramos que a veces simplemente levantar la voz en esos espacios puede cambiar totalmente el sentido de la discusión, porque hay muchas personas, y esa es también una buena noticia, que cuando escuchan una voz diferente, cuando entienden, pues pueden también modelar sus posiciones y cambiar su voto en muchos casos, es lo que hemos visto. Claro, gracias. Entonces entiendo que la comisión que maneja educación es diferente a la que maneja familia. Sí, Están en 2 comisiones diferentes. 2 comisiones Wow, diferentes. Es un trabajo. Natalia, y ese tremendo. tema es bien interesante y qué bueno poderlo compartir, porque una de las luchas que yo tengo con los colombianos en especial es que cambiemos esa estructura mental de todo institucionalizarlo. Cuando nosotros nos dicen salud, por ejemplo, la mente va inmediatamente a 2 cosas ahora, hospital y EPS. Y ese es el sistema de atención de enfermedad, pero la salud es el cuerpo, la prevención, el ejercicio, la comida, etcétera, y depende de nosotros, de las personas y también de la familia. ¿Sí? Claro, es donde Y cuando- se gesta el primer hospital, y cuando ¿no? Cada nos- mamá es una exacto, enfermera y cada papá también. Exacto, y cuando Así nos es. hablan de educación, la gente inmediatamente piensa en 2 cosas, el colegio y la universidad. Y esos son 2 instituciones, pero no son la educación. ¿Sí? Son unos instrumentos de instrucción, de formación puede ser, pero no necesariamente la educación se puede meter dentro de una institución, porque esa también es una responsabilidad de la familia, la educación y la formación de los hijos. Y usted mencionaba ahorita que es que de pronto hemos cedido espacios. Cuando yo le preguntaba por qué los cristianos no hemos cedido. ¿De qué maneras prácticas, por ejemplo, reales, podemos ver en el gobierno o en el Congreso que la familia haya cedido espacios? Digamos, en este todo tema de educación, ¿cómo es que la familia está cediendo espacios? A ver si logramos entender cómo empezamos a retroceder un poquito en esos pasos que hemos dado. Natalia, la primera batalla que nosotros tenemos que enfrentar es la batalla del lenguaje. Nosotros hablamos de ingeniería del lenguaje y ya los que conocemos al Señor sabemos que la palabra no solamente tiene poder, sino la palabra es creadora. Y cuando nosotros empezamos a ceder en conceptos, por ejemplo, que hay varios tipos de familias, y siempre nos sacan el ejemplo, no, pero entonces cuando vive el abuelito con los niños y entonces eso no es una familia. Miren que empiezan a ponerle a uno escasos y uno empieza a ceder el espacio porque empieza a ceder en el concepto. Ahorita, por ejemplo, estaban hablando que familias unipersonales. Le dije, no confundan los términos. Una cosa es un hogar,
Un hogar es el espacio donde uno vive. Entonces, claro, si una persona es un hogar unipersonal, pero no es una familia, porque la familia requiere que haya lazos de sangre y que esté unida por medio de un pacto, que es el pacto matrimonial. Entonces, cuando nosotros empezamos a ceder en el concepto y nos dicen, bueno, y si el papá se va y queda la mamá sola con los niños o al revés, entonces no es familia, les digo, claro que sí, es una familia incompleta, como cuando a una persona le falta un brazo, no deja de ser persona, pero es una persona que le falta un brazo. Y por eso requiere algunos temas especiales, por eso nosotros tenemos que ayudar ese tipo de personas que están en esta situación, pero eso no cambia el concepto de familia. Entonces, lo primero es entender que el concepto de familia es claro. Lo segundo es cuáles son las funciones y las responsabilidades de esa familia frente a la sociedad. Entonces, cuando ya tenemos el concepto claro de familia, luego entendemos que la familia es el motor, es la cédula clave, es una esfera de autoridad dentro de la sociedad y tiene unas responsabilidades. Y es allí donde también empezamos a hacerlas, precisamente porque tenemos una forma de pensar a veces institucionalizada y además porque empezamos a comprar ideas y comprar conceptos que no son ciertos. Y a veces lo más fácil es empezar a delegar. Entonces, estamos muy ocupados. Entonces a veces es inclusive el personal que nos asiste en la casa el que termina formando a los niños, porque es más fácil prenderles el televisor para que no molesten, es más fácil empezar a ceder todos esos espacios para no tener que tomar la responsabilidad, y eso va en nuestra naturaleza. Por eso es que tenemos que ser valientes, y me gusta tanto el reto de valientes, porque nosotros tenemos que entender que esa responsabilidad es nuestra y la tenemos que asumir, no solamente en la familia Natalia, sino también en la sociedad. A mí me encanta cuando le pongo a la gente el ejemplo de campos de influencia y le digo, usted ya fue a la junta de propietarios del edificio del conjunto, porque es una de las cosas que nos da pereza. Pues yo fui a la del edificio y resulta que eran las mismas 5 personas que tomaban las decisiones por todos en el edificio y se aterraron cuando estaba porque ¿y quién es este intruso? Pues no, pues también soy parte de la junta. Y cuando nosotros empezamos a ocupar esos espacios, nos damos cuenta que es necesario, es absolutamente necesario estar para no andar criticando, sino andar siendo parte de la solución. Perfecto, wow, tenemos mucho que renovar en nuestro entendimiento. Así es. Ayer nos hablaba nuestra primer conferencista sobre que el mismo Señor en su palabra nos dice, renueven su entendimiento, no se amolden al mundo actual, no vivan conforme a las costumbres de este mundo, porque Dios tiene para nosotros algo hermoso en el hogar, en la familia, cuando realmente entendemos lo que Él quiere para nosotros como familia. Bueno, entonces vemos que hay como que se nos quiere imponer un nuevo pensamiento, como que se nos quiere hacer cambiar la manera de pensar. ¿Qué sería, en manera resumida, lo que esta agenda, si le podemos decir de izquierda o progresista o de nuevas tendencias, le quiere imponer a la familia? ¿Qué es qué es a lo que quieren llegar realmente con estas ideologías? ¿Hasta dónde quieren llegar? Pues lo más interesante cuando uno ve por qué están haciendo esto, es porque hay que romper el orden establecido. Entonces ellos lo que buscan es primero romper todo tipo de autoridad, de orden establecido, y por eso nos empiezan a vender las políticas públicas segmentadas. Entonces ahora tenemos política de mujer, política de adolescentes, etcétera, una cantidad de temas de discriminación positiva, ¿sí? Para reforzar a los niños, para reforzar a no sé quién, etcétera. Y lo que hacen es destruir la célula que debería ser todo dirigido hacia la familia. Entonces cuando nosotros entendemos que es el ladrillo básico de la sociedad, pues deberíamos proteger el ladrillo y no partirlo, porque así estamos rompiendo toda la base social. Una de las instituciones naturales creadas por Dios, que es la red que protege en todos los campos a la sociedad, es la familia. Esa es la importancia que tiene en lo económico, en la salud, como lo dijiste, nuestra primera escuela, el primer hospital. Cuando uno se queda sin trabajo, ¿qué hace? Corre donde la familia a buscar ayuda. Y esa es la institucionalidad creada por Dios y es la que nosotros debemos también soportar y darle la importancia que merece dentro de la sociedad. Es una esfera de autoridad. El gobierno civil tiene otra esfera de autoridad. Entonces nosotros no podemos permitir tampoco que sea el gobierno civil el que está invadiendo esa esfera de autoridad que nosotros tenemos como padres. Eso es muy importante nosotros entenderlo, porque a veces creemos que es que el gobierno tiene la autoridad para modelar todo en la sociedad. No, al contrario. Cuando el gobierno se mete en temas que no le corresponden dentro de la sociedad, empezamos a abrir la puerta a otras cosas, por ejemplo, a la corrupción.
Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos porque así podemos nosotros también asumir nuestras responsabilidades, asumir nuestro rol y saber que cuando estamos gobernando bien nuestra casa estamos apoyando y construyendo una sociedad mejor. Importantísimo, familia. Lo que nosotros hacemos día a día en la cotidianidad con nuestros hijos, pues es lo que está construyendo nuestra sociedad, lo que está construyendo nuestra nación. A veces ponemos los ojos en las leyes, en lo que hacen allá unas personas en el Congreso, que a veces las vemos tan lejanas, pero por un lado tenemos que participar más activamente para tener más representación, pero eso se fundamenta en lo que usted y yo hacemos en nuestra casa cada día, que vivamos en el diseño de la familia, que vivamos estos principios, que no fragmentemos la familia, que no fragmentemos esa unidad que quiere Dios que tengamos en nuestro hogar, y eso poco a poco se va volviendo una realidad para toda la nación. Bueno, quiero invitar aquí a otra persona que nos acompaña en esta mañana y va a compartir también más preguntas porque tenemos unas más para el doctor Carlos Eduardo. Angélica Narváez. Preguntas como la siguiente. ¿Podría explicarnos, por favor, en qué instancia se encuentra el proyecto de ley número 101 de 2020, el que nos hablaba de todo este tema de intervencionismo en los colegios y que, bueno, tú sabes que te implicó una batalla muy fuerte de tu parte, además? Sí, en este momento ese proyecto pasó la aprobación en plenaria de Cámara. Eso fue, digamos, una discusión muy fuerte en plenaria de Cámara. Desafortunadamente, por eso les decía la importancia de que nosotros logremos tener por lo menos unas mayorías o por lo menos un grupo más grande de parlamentarios que puedan tener una influencia más fuerte. Sin embargo, gracias también a reuniones que tuvimos con la ministra de Salud, a presión que hemos hecho con el ministerio, a la participación de padres, incluso de esta comunidad, la participación de Natalia en diálogos con la ministra, hemos logrado que ellos entiendan cómo lo que parecería ser algo que es inocente y además copiado de otras latitudes, pues termina siendo una intromisión directa a los padres y además una afectación fuerte en este tiempo de recuperación y de pandemia, porque se estaban poniendo, o este proyecto trae un tema de multas a los padres que no lleven los niños al colegio, multas que llegan hasta 10 y 12 salarios mínimos diarios vigentes, lo cual se nos hace que es absurdo cuando del otro lado el gobierno incluso viene hablando de educación gratuita, de matrículas ceros y tratando de ayudarle a los padres con diferentes temas, que ahora vayamos a multarlos porque no llevan sus niños al colegio, y especialmente con el tema de adolescentes, porque la realidad que tenemos en Colombia es que las mamás en muchos casos tienen que salir a trabajar y sus hijos son los que quedan solos para ir al colegio. Entonces, cuando uno ve esas realidades, dice, hombre, ¿por qué no hacemos eso? Rehabilitemos el sentido común y no traigan normas de estas copiadas de otros lados y que además no nos hacen ningún bien a la sociedad colombiana en la actualidad. Eso que tú mencionas, y bueno, debo confesar algo, como lo mencionó Natalia, tengo el privilegio de ser parte del equipo de trabajo del representante. Y Carlos Eduardo siempre nos ha hablado de algo, como primero, por la falta de sentido común, que es el menos común de los sentidos, vemos cómo traemos leyes de otros países, particularmente esta. Otra que también nos preguntan acá, el tema de la ley de castigo físico, que se convirtió ya en ley en nuestro país, y que son normas que vienen traídas de países de España, por ejemplo, de Argentina, y que se han dado cuenta con el pasar de los años que no tienen un fruto positivo en la sociedad, pero aún así las implementan. Entonces acá pregunta una persona, ¿qué podemos hacer como ciudadanos al respecto? Porque muchos dicen, nos enteramos, hemos intentado de la mano del representante levantar la voz, hacer cosas, pero sentimos que no podemos hacer mucho. Entonces preguntan, ¿cómo podemos apoyar su gestión, representante? Gracias, Angélica. Esa es una excelente pregunta y yo me la hice durante todo el trámite de esta ley, porque creo que si en algún trámite de una ley dimos una batalla muy fuerte, fue en esta ley hasta el momento de la conciliación y de hecho después, presentando algunos recursos ante la Corte Constitucional, etcétera, incluso pidiéndole al presidente que no sancionara esta ley, una ley que es totalmente inconveniente para el país, una ley que además parte de una cantidad de premisas falsas, porque cuando nosotros vemos los resultados que se han dado en otros países con la aplicación de leyes similares, lo que hemos encontrado es un aumento en las cifras de delincuencia juvenil, de maltrato intrafamiliar, en este caso de jóvenes hacia los padres, y de suicidio en adolescentes específicamente. Entonces, fíjense que cuando uno mira de verdad qué es lo que está sucediendo,
en la realidad con este tipo de normatividad es que al romper la estructura familiar, al romper ese orden jerárquico de autoridad, esa capacidad de los padres para corregir a sus hijos, pues lo que encontramos es que cada quien empieza a hacer lo que quiere y termina siendo la sociedad confundida. Acá en Colombia, ¿qué necesitamos? Necesitamos trabajar muy fuerte, ojalá en tener una mayor representación en el Congreso, eso es importante, pero hay que entender que todas las discusiones no se dan en el seno del Congreso y que generalmente los gobiernos son reactivos, es decir, obedecen a la presión ciudadana, Angélica. Entonces, mi llamado es a que nos movamos, a que tomemos nuestra parte de responsabilidad y empecemos a hablar con otros padres de familia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que no le tengamos temor a la discusión porque ahora hay mucho bullying con este tema de la educación, ¿cómo se llama? Educación cariñosa, educación… Sí, algo que nos decían justamente con este proyecto de ley, que ya es ley de castigo físico, es el tema del trato con los niños de una forma en que eso nació de la pedagogía de la ternura, así lo llamaron Exacto, muchos pedagogos, exacto. pero hoy en día se llama la crianza positiva, La crianza es como el nombre que positiva. le quisieron dar. Exacto, entonces todo un modelo que nos están trayendo, que también es un negocio. Entonces nos empiezan a dar escuelas de crianza positiva, seguramente va a haber contratos del gobierno para poder aplicar escuelas de crianza positiva con los padres, etcétera. Cuando nosotros ya tenemos en la palabra del Señor todos los parámetros, los modelos, las formas de poder corregir a nuestros hijos, y creo que lo más importante y lo que primero aprenden los niños es el ejemplo. Cuando nosotros tenemos padres amorosos que se responsabilizan de sus hijos, pues no tenemos que andar importando técnicas ni inventando otros temas porque la rueda ya está inventada. Y de hecho, la buena noticia es que la gran mayoría de Colombia son padres amorosos. Lógico, hay excepciones, hay familias donde encontramos nosotros maltrato, cosas de ese tipo, y pues para eso es que está la ley. Para eso sí debe estar el gobierno civil, para castigar a las que no lo hacen bien y para tomar las medidas correspondientes para poder proteger a esos hijos o a esos padres en el caso de que el tema sea de violencia de los padres, de los hijos contra los padres. Así es, y cuando esta iniciativa entró al Congreso, yo recuerdo que tú citaste una reunión a muchos pastores de la ciudad, líderes que trabajan con familia, con niños. De hecho, el pastor Juan Marcos estuvo allí presente, y algo que ellos mismos decían es, esta iniciativa está, aparte de que es completamente antibíblica, en contra de los principios bíblicos, estás queriendo satanizar la palabra corrección, como si la disciplina fuese algo malo, como si la autoridad fuese algo malo, y justamente así de una otra forma fue lo que quisieron lograr con esta ley. Acá las personas también nos hacen una pregunta, y es que Carlos Eduardo Acosta siempre habla de libertades, 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 como es ese tema de luchar por la libertad. En el tema de la familia se habla de la libertad para educar, de la libertad de la familia en muchos temas. ¿Qué implica ese tema de las libertades? Bueno, ese es un tema súper interesante. Yo creo que nosotros, una de las, digamos, de las funciones además que hacemos al ingresar a este campo de la política no es pretender transformar las sociedades de la política, sino al contrario. Creo que lo que tenemos que es mantener el espacio abierto para que sea la iglesia la que transforma la sociedad. Y ese proceso de transformación implica la defensa de las libertades. Yo creo que desde la cosmovisión cristiana, cuando nosotros entendemos cómo es el desarrollo de la sociedad, de las primeras cosas que tenemos que hacer es defender las libertades individuales, la libertad para educar a nuestros hijos, la libertad económica, la libertad de tener un trabajo, de poder desarrollarnos de acuerdo a nuestras convicciones y también de tomar responsabilidad por nuestros actos, porque a veces la gente entiende mal el tema de libertad. Cuando yo tengo la capacidad de tomar decisiones conscientes conforme a mi formación, conforme a mis convicciones, pues también tengo la capacidad de asumir las responsabilidades de esas decisiones, y es allí donde nosotros tenemos que empezar a crecer como sociedad. Es importantísimo que más en esta época nosotros defendamos las libertades individuales, la libertad de conciencia, la libertad de cultos y las libertades económicas en nuestro país. Hay una pregunta reiterativa y les quiero contar que ya esa charla se va a dar a continuación y que tiene que ver con la normatividad que aprueba o que no aprueba incluso el tema del homeschool en Colombia. Entonces, quédense en unos minuticos más que vamos a hablar al respecto. Hay otra pregunta que la gente siempre hace. El representante, como es cristiano, ¿cierto? Se congrega y según tenemos entendido de muchos años atrás es cristiano junto con su esposa y toda su familia,
¿Eso quiere decir que solo legisla para cristianos? Todas las leyes del representante o todas las que él promueve, apoya, son de temas de lo que siempre hacen los cristianos. Pro vida, familia, proteger el cristianismo. ¿Eso es real o qué más hace el representante Carlos Eduardo Acosta en el Congreso? Gracias, Angélica. No, nosotros hacemos un trabajo y creo que todos como cristianos estamos llamados es a hacer influencia en la sociedad. Yo creo que cuando el Señor nos habla de ser luz, de ser sal, no nos habla de ser luz y ser sal para adentro, sino de ser luz y ser sal también para afuera. Y creo que no por estar en el Congreso, sino absolutamente en cualquier sitio que sea que los pone el Señor, en su profesión, en su trabajo, bueno, en cualquiera que sea el lugar que uno esté, debe ser precisamente esa influencia positiva y debe tratar de transformar las cosas cuando ve que no están las cosas correctas y de tomar por lo menos esa responsabilidad de compartir de esos principios, esos valores y esos modelos que hemos aprendido en la palabra y que aprendemos en nuestras iglesias. En el Congreso nosotros hemos legislado absolutamente de todos los temas desde la posición y desde la cosmovisión cristiana. Por ejemplo, en el tema de corrupción, que es uno de los temas que más le preocupa a la gente en Colombia, o que como es la palabra con la que más se identifica al gobierno o al Estado, pues nosotros vimos que todo lo que se estaba haciendo era desde el campo de la contención externa, es decir, castigos, pillo, la policía, contraloría, pliegos tipos, etcétera, pero la corrupción es un tema moral. Miren cómo es la aplicación práctica del sentido común. Cuando la corrupción es un tema moral, nosotros tenemos que hablar es desde la contención interna. Es decir, yo no hago las cosas malas porque sé que están mal, no porque me estén vigilando, me estén cuidando, y nada de eso se había hecho en el país. Entonces, sacamos un proyecto de ley que es la Ley de Integridad en el Servicio Público Colombiano y gracias al Señor hoy es ley de la República. En todas las instituciones del Estado se tiene que aplicar el Código Nacional de Integridad y se tiene que empezar a trabajar en 5 valores fundamentales y empezar a cambiar la percepción que tenemos sobre el comportamiento de las personas frente al gobierno y frente a las instituciones donde están. Era muy curioso ver una encuesta, Angélica, donde le preguntaban a la gente, por ejemplo, ¿usted cree que los funcionarios públicos son corruptos? La gente decía, sí. Luego le decían, ¿en su casa hay algún funcionario público? Sí. ¿Ese funcionario público es corrupto? No. Eso era el común. Entonces nos dimos cuenta que es un tema de carácter, es un tema de la persona, es un tema de contención interna y es un tema donde los principios y esos valores cristianos pues tienen que empezar a actuar para cambiar la percepción de la gente hacia su responsabilidad en el trabajo, etcétera, y cambiar el tema de corrupción. Yo creo que va a ser una herramienta fundamental desde la prevención y vamos a ver con el paso de los años si se implementa bien esta norma que tendremos que tener un cambio en las cifras de corrupción en el país. Perfecto, me confirman de pronto, creo que ya nos quedan pocos minutos, pero según, sí creo que nos quedan unos 2 minuticos más. Yo quisiera preguntarte también, porque en algún momento, ya hoy en día tengo la oportunidad de trabajar conociendo un poco más de asuntos de gobierno, pero por mucho tiempo fui una ciudadana más. Me confirman que nos quedan 6 minutos más, perfecto. Entonces, por favor, estamos acá pendientes de sus comentarios. Por favor, si tienen más preguntas para el representante, tenemos 5 minuticos más, por favor, aprovechen. Algo que sucede es que uno como ciudadano, cuando de pronto no trabaja en el sector público, asume que el gobierno le corresponde a aquellas personas que fueron elegidas, ya sea por un tema electoral en el tema popular, o porque de repente fueron escogidos por el presidente o por el alcalde de turno. ¿Qué les podemos decir a estas familias en cuanto al tema de gobierno? Una familia, papá y mamá, que de repente tienen sus trabajos, o que de pronto mamá también está en casa, o papá está en casa, dicen, bueno, es que el tema de gobierno no me compete a mí, mi responsabilidad es votar, y de pronto pues voto por algunos cristianos. Pero ¿es real que hay una responsabilidad mayor en el tema de gobierno por parte de la familia? No, total, y no solo de la familia, sino de los ciudadanos como tal. Yo les hablaba ahora, la primera esfera de gobierno es el autogobierno, que es parte de lo que de lo que atacamos con este proyecto de ley de integridad en el servicio público. Cuando la persona tiene el carácter correcto, cuando la persona es capaz de ser responsable por sus actitudes, pues las cosas empiezan a cambiar a su alrededor. Cuando una persona es transformada en ese entendimiento
y asume su responsabilidad, pues también tiene que asumir su responsabilidad y su rol como padre de familia, como responsable de su familia. Y cuando nosotros tenemos una familia transformada, después vamos a tener familias transformadas que finalmente terminan transformando la sociedad. Es decir, es una esfera diferente de autoridad, de gobierno, a la que nosotros no podemos ceder al gobierno civil. El gobierno civil también tiene sus funciones muy específicas en la protección del ciudadano, en administrar justicia y en administrar los temas comunes que son para todos, como la infraestructura común, etcétera, pero son muy limitadas y no pueden entrar dentro del ámbito de la familia o de otras esferas de autoridad en la sociedad como la iglesia. Tenemos muchos niños educados en casa, que de hecho lo hablo también por la comunidad World School, que es a la que pertenezco, que han comenzado a tener el deseo de aprender más del gobierno, porque justamente dentro de las líneas de tiempo, en algún momento se ha hablado también de la importancia de autogobierno, del gobierno civil, del gobierno en el hogar, por supuesto, también se ha hablado como desde la esfera eclesial, a qué se refiere la autoridad en la iglesia, y hay muchos de nuestros niños que incluso cuando hicieron el recorrido por el Congreso o también hicieron el recorrido en la Casa de Nariño, dicen, yo quiero ser presidente. A esos niños y jóvenes, porque de hecho también hay muchos jóvenes educados en casa, en muchas comunidades que nos acompañan hoy, ¿qué invitación les harías tú? Es muy loco pensar en ser en algún momento congresista, concejal, presidente de la República. Por supuesto que no, y necesitamos empezar a formar a nuestros niños, empezar a formar a nuestros jóvenes a que quieran participar más. Uno de los problemas que tenemos es que no se participa de la manera correcta, Angélica. Creemos que haciendo huelgas o paros o alegando es que se logra participar. No, nosotros tenemos que formarnos y empezar a participar en las esferas correctas. Es ir a las elecciones, es usar la institucionalidad que tenemos también para poder generar cambios. Pero para cerrar, quiero dejarles de nuevo esas 3 reflexiones que quise traerles el día de hoy porque yo considero que son muy importantes. Lo primero es, no tengamos en poco los temas ideológicos. Afuera, cada vez que yo veo las arengas, que veo las cosas que traen, veo estos proyectos de ley, veo que hay un tema ideológico muy fuerte y que a veces nosotros no somos conscientes de lo dañino que es porque lo vemos casi que absurdo o inofensivo o ilógico y resulta que las ideas tienen consecuencias y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizar y estar atentos. Lo segundo es que no podemos pedirle al Señor que haga lo que Él nos pide a nosotros hacer. Porque yo era de los campeones que me la pasaba también orando por todo, Señor, cambia eso, cambia eso. Resulta que Él nos puso a nosotros aquí para hacerlo y parte de eso es en nuestra casa y en nuestra familia. Y la tercera reflexión es, no se trata de dominio, sino se trata de influencia. A veces cuando yo le digo a la gente, comparta con otros padres de familia, encuentro que llegan allá a pelear a decirle, oiga, despierte, no sé qué. No, nosotros tenemos que hacerlo con sabiduría, tenemos que empezar casi que a discipular a nuestros amigos, a nuestros familiares, a otros padres de familia para que todos empecemos a asumir esa responsabilidad como ciudadanos. Así es que funciona, de abajo para arriba. Así es que se dan las grandes transformaciones en la sociedad, cuando muchos hacen poco, no cuando pocos hacen mucho. Creo que justamente eso es lo que estamos aprendiendo en esta convención. Entender que es el lugar que por muchos años tristemente fue menospreciado, que es la familia, es el centro. Muchos de pronto lo tomamos ya como muletilla, sí, es el núcleo de la sociedad, pero no puede seguir siendo una muletilla, tenemos que adoptarlo como una realidad. Esa mamá que dice, no, pero pues yo solo me dedico a criar hijos, pues es el mayor privilegio, mamá. Tú no puedes seguir pensando, no estoy haciendo nada por el país porque no soy representante de la Cámara, no tengo un trabajo ejecutivo. No, tu trabajo como mamá es esa obra pequeña que tú mencionas. Las acciones pequeñas ante los ojos de muchos son las más grandes delante de los ojos de Dios y ante nuestra sociedad. Y yo para cerrar me atrevo a hacer una invitación. Muchas personas de pronto dicen, bueno, para hablar con el representante es súper difícil porque pues son personas tan lejanas en el Congreso. La invitación es por favor a que ustedes lo puedan seguir en sus redes sociales, Carlos Acosta CJL. No solo para que le den like, sino porque si usted tiene iniciativas que podrían más adelante redundar en beneficio para el país, el representante, y me consta, no solo lee los comentarios, sino que contesta, abre espacio para citas personales, para hablar con la gente, porque algo que él nos ha enseñado es que el gobierno es servidor. Y realmente si usted quiere estar allí también apoyando desde el equipo de Carlos Eduardo Acosta, está más que bienvenido. Síganlo por favor en sus redes o en la página carloseduardoacosta.com.